El ambiente en la casa estaba cargado de una tensión sutil que solo yo parecía percibir del todo. El tintineo de las copas a medio llenar, y las risas distantes de mi hija y mi esposo, se entremezclaban con un aire pesado. Mi yerno, sentado frente a mí, me observaba con una intensidad que solo acentuaba mi incomodidad. Su sonrisa coqueta, apenas disimulada, y esa mirada que me recorrió de arriba a abajo, me pusieron en alerta. Fingí como que no pasaba nada, dirigiendo mi vista hacia el jardín por la ventana, observando el balanceo de las hojas al ritmo de la brisa suave. Pero su insistencia fue inmediata. «Suegra, ahorita que no hay tanto calor, debería soltarse el pelo», dijo con una voz cargada de esa picardía que no se molestaba en ocultar. Mi mano, que jugaba nerviosa con el borde de mi servilleta, se detuvo de golpe. Sabía lo que intentaba, sabía que esto era mucho más que una simple sugerencia. Antes de que pudiera responder, dirigió la palabra a mi esposo, como si buscara una especie de complicidad absurda. «¿Verdad, suegro, que se vería distinta con el pelo suelto?» Mi esposo, ajeno a la tensión subyacente, rió suavemente y asintió. «Hace tiempo que no te veo así, cariño, podría soltártelo un rato». Mi corazón dio un vuelco, sentí que los ojos de todos en la mesa estaban sobre mí, esperando, observando cada movimiento. Antes de poder formular una excusa, sentí el roce en mis pies, algo sutil pero inconfundible. Un toque que no debía estar allí. Al bajar la vista, vi los pies de mi yerno descalzos bajo la mesa, aproximándose demasiado a los míos. Me alejé un poco, disimulando, pero nuestras miradas se cruzaron. Él no apartó la suya, había algo en su expresión que me hizo sentir atrapada. «A ver, suegrita, denos ese gusto de verla sin el chongo de siempre», insistió con esa insolencia disfrazada de broma. Yo sabía lo que estaba en juego. Si bien mi yerno y yo compartíamos un secreto que nunca debió existir, él parecía deleitarse en su capacidad para controlarme con su simple presencia, con esa mirada que podía exponerme en cualquier momento. Me encontraba entre dos fuegos, el temor de que mi esposo descubriera algo, y la vulnerabilidad que me hacía sentir bajo la mirada de aquel hombre joven y atrevido. «Es que lo tengo tan largo», dije buscando sonar despreocupada, «y cuando lo llevo suelto se me enreda en las cosas. Además, no deja que luzca bien mis aretes y mis gargantillas». Sonreí forzadamente mientras me tocaba los pendientes que llevaba, intentando desviar la conversación. Pero la verdad era que no quería ceder, no quería darle esa satisfacción a mi yerno. La incomodidad seguía creciendo. Mis pies no encontraban paz, y sentía su presencia demasiado cerca, demasiado intensa bajo la mesa. Mi hija, ajena a lo que ocurría, fue mi salvavidas. «Ya dejen a mi madre tranquila», dijo con una ligera risa, «¿no ven que no le gusta que la molesten con eso?». Agradecí su intervención silenciosamente. No podía quedarme más tiempo sentada allí, con ese juego peligroso desarrollándose bajo los ojos inocentes de mi familia. Me levanté abruptamente, usando la primera excusa que vino a mi mente. «Voy a ayudarte a servir, hija». Mi hija me miró sorprendida, negando con la cabeza. «No, mamá, ustedes son mis invitados hoy, yo me encargo de todo». Pero yo insistí, casi suplicando con los ojos. «Déjame ayudarte, por favor», dije casi tropezando con la silla al levantarme. Necesitaba salir de allí, alejarme del contacto furtivo, de esas miradas que me despojaban de todo, pero sin mi permiso. Me dirigí a la cocina con pasos rápidos, tratando de calmar el torbellino en mi cabeza. Al llegar, apoyé mis manos en el borde de la encimera, tomando aire profundamente. Sentí la presencia de mi hija tras de mí. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó ella con preocupación en la voz. «Sí, claro, hija, porque no he de estarlo, si estoy conviviendo con mi princesita linda. Solo quería un momento para respirar», respondí sin atreverme a mirarla a los ojos. Sabía que mi yerno no cedería tan fácilmente, que este juego peligroso seguiría desenvolviéndose si no encontraba una forma de detenerlo. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era seguir fingiendo, seguir sonriendo, y esperar que esa tarde terminara sin mayores incidentes. La mesa, llena de platos apenas tocados y vasos a medio vaciar, reflejaba la tensión que flotaba en el aire. Las risas de mi esposo y mi hija parecían lejanos ecos que no lograban penetrar el muro invisible que me separaba de la calma. Y en el centro de todo, mi yerno con su mirada pesada,
escrutando cada uno de mis gestos. No lo podía soportar más. Sus insinuaciones, sus miradas furtivas y el insidioso juego que parecía disfrutar me tenían al borde de la desesperación. Durante la comida, no podía dejar de sentir su presencia como un peso sobre mi nuca. Intenté concentrarme en las conversaciones, en la comida, pero su mirada constante me perseguía como una sombra. Suegrita, parece que no la está pasando bien, dijo rompiendo el incómodo silencio con una sonrisa que me pareció venenosa. Su voz resonó en mis oídos, pero lo que me hizo estremecer no fue el tono de falsa preocupación, sino la manera en que lo dijo. Era como si todo el tiempo me hubiera estado observando, consciente de cada detalle, cada pequeño gesto que revelaba mi incomodidad. Luego se dirigió a todos en la mesa con un aire despreocupado. He preparado un espacio en el jardín, dijo con esa facilidad que tienen los que saben que controlan la situación. Quizá el aire fresco nos ayude a relajarnos, a olvidar las cargas del trabajo. El suave tintineo de los cubiertos cesó. Mi esposo y mi hija se levantaron, distraídos como si su propuesta no fuera más que una invitación inofensiva. Yo, sin embargo, sentía una corriente de ansiedad bajo la piel, como si algo oscuro estuviera a punto de desatarse. ¿Qué más hace falta poner en el jardín?, pregunté con mi voz tratando de sonar neutral. Nada más que un mantel, querida suegra, respondió con esa sonrisa que me revolvía el estómago. Decidí que era hora de confrontarlo. No podía seguir permitiendo que esta situación se extendiera más. Bueno, pues mientras ellos llevan lo que vamos a beber, vamos adelantándonos tú y yo para poner el mantel. Quise que caminara delante de mí. Pensé que así me sentiría menos expuesta, que al menos no tendría que soportar su mirada clavada en mi espalda. Pero como siempre, jugó a imponer su control. Primero las damas, dijo con una voz aparentemente cortés, pero que escondía una orden que no podía desobedecer. Avancé delante de él, sintiendo cada paso como si estuviera al borde de un precipicio. El viento susurraba entre los árboles del jardín, pero no era lo suficientemente fuerte para ahuyentar el escalofrío que recorría mi cuerpo. Mi piel se erizó al sentir su mirada ardiendo en mi espalda. Sabía que me observaba, y aunque todo mi ser gritaba que volteara, no me atreví. Al llegar bajo el árbol, me giré bruscamente, el mantel en mi mano temblaba ligeramente. ¿Qué es lo que te propones?, le pregunté con mi voz más débil de lo que había esperado. Dime por qué estás actuando de esa manera. ¿Qué es lo que quieres conseguir con esta actitud? Porque lo que estás haciendo no me parece correcto. El aire pareció hacerse más denso entre nosotros, cargado de una tensión imposible de ignorar. Mi yerno, sin perder la calma, se acercó un poco más, acortando la distancia entre los dos. Sus ojos brillantes de burla, me miraron con una mezcla de suficiencia y amenaza. Ah, ¿no le parece correcto?, dijo en tono burlón. Pero parece que sí le parece correcto andar con otro hombre que no es su marido. Mi corazón dio un vuelco. El golpe de sus palabras me dejó sin aire por un segundo. Usted sabe que yo sé todo eso, continuó con sus ojos no perdiendo detalle de mi reacción. Aunque me diga que ya no lo está haciendo, no se lo voy a creer. Aquí mismo tengo pruebas de que aún se ve con ese hombre. El mentol resbaló de mis manos, cayendo al suelo sin que pudiera reaccionar. Y si quieres saber qué es lo que yo quiero, con gusto se lo diré, mi querida suegra, prosiguió con una sonrisa burlona, disfrutando de cada segundo. Sé que usted me dará lo que yo le pida, si quiere mantener su matrimonio intacto. Pero no me ponga esa cara de amargura. Lo que quiero no está al otro lado del mundo, ni lejos de su alcance. Su voz era un susurro venenoso, como una serpiente que se deslizaba lentamente, disfrutando del pánico que provocaba. ¿Qué es lo que quieres, y que tú dices que está a mi alcance?, le pregunté con mi voz apenas contenida, temiendo lo que vendría a continuación. Él dio un paso más hacia mí, inclinándose lo suficiente como para que su aliento rozara mi mejilla. No me diga que no se lo imagina, suegrita, murmuró con esa sonrisa que tanto detestaba. Antes de que pudiera responder, escuchamos el crujido de los pasos acercándose. Mi hija se asomó por el sendero con 2 botellas en las manos, con su rostro iluminado por una sonrisa despreocupada. Detrás de ella venía mi esposo, cargando las copas. El viento, que antes parecía conspirar en mi contra,
trajo consigo un leve susurro de alivio. Había sido salvada, aunque fuera por el momento. Pero, ¿por cuánto tiempo? El vino se deslizaba por mi garganta con una suavidad engañosa, como si cada sorbo fuera una decisión tomada con plena conciencia, cuando en realidad, solo era el preludio de algo más profundo que estaba germinando dentro de mí. Mi blusa de seda acariciaba mi piel de forma casi inapropiada, como si sus suaves pliegues fueran parte de una conspiración para atraer todas las miradas, sobre todo las de mi yerno. El escote, deliberadamente revelador, había sido una elección consciente. La falda ajustada abrazaba mi figura, y mis piernas largas culminaban en esos tacones de aguja, cuyo eco resonaba como pequeños golpes en el suelo cada vez que me movía, marcando un ritmo que solo él y yo entendíamos. Mi esposo, ajeno al juego que había comenzado, se relajaba en su silla, riendo y bebiendo más de lo necesario. Pero no era él el que capturaba mi atención esa noche. No, era mi yerno, sentado al otro lado de la mesa, intentando fallidamente evitar mi mirada. Cada vez que sus ojos oscuros y llenos de una mezcla de deseo y desconcierto se encontraban con los míos, yo me mordía suavemente el labio y dejaba que el vino humedeciera mis labios de nuevo. Pude notar el leve temblor en sus manos cuando alcanzaba su copa, y sus nudillos tensos mientras trataba de mantener una compostura que claramente se le escapaba. Decidí soltarme el cabello. Con un gesto lento y deliberado, deshice el chongo que mantenía mi melena prisionera. Mi cabello cayó sobre mis hombros como una cascada de sombras, deslizándose con un ligero susurro que parecía llenar el silencio tenso de la sala. Sabía lo que estaba haciendo. Cada movimiento estaba calculado, cada mirada cargada de una intención velada. Mi yerno tragó saliva con fuerza, y noté cómo sus pupilas se dilataban, luchando por mantener su atención en cualquier otro lugar que no fuera yo. Ahora era él, el que estaba en mi lugar, pues apenas unas horas antes, era yo quien evita su mirada. Mi esposo, en su burbuja de vino y despreocupación, sonrió ampliamente cuando me vio con el cabello suelto. Su voz, más grave de lo habitual, resonó en el lugar. «Vaya que eres hermosa, cariño». Su mano rozó la mía, una caricia ligera, pero vacía a mi parecer. «Tengo un verdadero tesoro conmigo, y hoy voy a desenterrar una parte. Hoy sí que vamos a darnos gusto en casa». Me giré hacia él, regalándole una sonrisa juguetona, una máscara perfecta que ocultaba lo que realmente pasaba por mi mente. El tintineo de las copas chocando acompañaba nuestras palabras, pero mi atención seguía fija en mi yerno. Él evitaba activamente mirarme ahora, sus manos estaban entrelazadas con fuerza sobre la mesa, y una gota de sudor bajaba por su sien. «Ay, cariño», dije en un tono dulce, inclinándome ligeramente para que el escote se pronunciara aún más. «Ya cállate, que el vino te está haciendo hablar cosas que no deberías». Mi voz era suave, pero la picardía en mi tono no pasó desapercibida. Mi esposo sonrió, completamente ajeno a la tensión que flotaba entre las otras dos personas en ese mismo lugar. Me volví hacia mi copa, llevándola a mis labios lentamente, permitiendo que el líquido rojo se deslizara dentro de mi boca con una lentitud deliberada. Pude sentir la mirada de mi yerno clavada en mí nuevamente, aunque ahora, él parecía más nervioso que antes. El sonido de una silla arrastrándose contra el suelo rompió la burbuja que había creado. Mi yerno se levantó bruscamente, con una torpeza que delataba su estado. «Yo, tengo que brindar por ustedes», dijo. Mi esposo, ajeno a todo, levantó su copa hacia mí nuevamente, brindando por una noche que para él, solo había sido el preludio de algo más trivial. Pero para mí, era solo el comienzo. Mi hija no solía beber mucho, pero esa noche, sin embargo, tomó más de lo debido y se quedó sentada en el sofá, con la mirada perdida en algún punto del jardín. El suave tintineo de los cielos en su vaso parecía ser lo único que la mantenía anclada a la realidad. Mi marido, en cambio, tenía una resistencia impresionante y permanecía de pie, conversando trivialidades con mi yerno, como si la noche fuera como cualquier otra. Vi la hora en mi reloj y marcaba las 11. Mi marido dejó su copa sobre la mesa con un sonido seco y anunció que iría al baño. Esa era mi oportunidad. «Bueno, sin tantas vueltas, dime qué es lo que quieres para callarte y no descubrir mi secreto», le dije a mi yerno en cuanto estuvimos solos. Y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Él me observó por un instante,
con su mirada fija y calculadora. Se tomó otro trago largo de su copa, dejando que el vino le bañara la garganta, y luego se limpió la barba con el dorso de la mano. «Quiero que el negocio que administras lo pongas a mi nombre», dijo finalmente, sin rodeos. Lo observé en silencio, pero por dentro, una risa sarcástica brotaba en mí. «Si tan solo supieras lo que yo estaba pensando», me dije a mí misma. Sacudí la cabeza lentamente, como quien cede ante una petición inevitable, aunque la decisión ya estaba tomada mucho antes. «Está bien, no hay problema», le dije. «Te lo daré, pero no me molestes más». Él sonrió satisfecho con su victoria. Alzó su copa como si estuviera brindando por el acuerdo y me sirvió un poco más de vino. El líquido rojo llenaba la copa como si se tratara de la sangre misma de una traición, que ambos compartíamos, una traición silenciosa pero letal. «Trato hecho, suegra», dijo. Pero no era tan fácil. Aunque había cedido en palabras, mis pensamientos iban por otro camino. Sabía que no podía dejar las cosas así. Los días siguientes me di a la tarea de investigarlo. Sin que él lo supiera, descubrí algo que me dio poder sobre él. Descubrí que también él tenía una relación con alguien más, alguien a quien amaba de verdad. Al descubrirlo, mi mente se llenó de indignación, pero también de una fría calma. Sabía que tenía el control. Días después, lo confronté junto a su compañera. Mi yerno no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Me miró con esos ojos fríos que tanto me irritaban, y con una sonrisa torcida, me dijo: «A su hija no la quiero más. A la que amo con todo el corazón es a ella», dijo señalando a la mujer que lo acompañaba. «Y usted me va a dar el negocio para que yo viva muy bien, pero no con su hija». El silencio que siguió fue insoportable. No podía permitir que mi hija pasara por lo que yo misma le había hecho a su padre. Ya era suficiente, no más mentiras, me dije. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, decidí hacer lo impensable, contarle la verdad a mi marido. Mi confesión fue tan amarga como el primer sorbo de una copa de vino que ya ha empezado a oxidarse. Le conté todo, lo que había hecho, lo que había sido. Mi yerno, la traición, las mentiras, el negocio. Todo salió de mis labios como un torrente, y cuando terminé, el silencio entre nosotros era abismal. «No puedo perdonarte», fue lo único que dijo mi marido, con una voz tan fría y distante que me dolió más de lo que hubiera imaginado. No hubo más discusiones, no hubo gritos. Solo una calma terrible mientras él me pedía que me fuera de la casa. No me dejó nada, ni siquiera un lugar al que llamar hogar. Mi hija, al enterarse de la verdad sobre su marido, también quedó devastada. Las palabras de su esposo le hicieron más daño que todas las mentiras que yo había ocultado. Y en medio de todo, mi yerno tampoco recibió nada. La promesa del negocio quedó en el aire, disuelta entre las ruinas de nuestras vidas. Tarde me di cuenta que una mentira solo te lleva a otra mentira. Y cuando menos te lo esperas, estás completamente enredada en una red de falsedad de la que ya no puedes escapar. El sonido de las puertas cerrándose detrás de mí esa noche, mientras abandonaba la casa, fue lo último que escuché. Cada paso que daba resonaba en mi mente, como el eco de todas las decisiones mal tomadas. Porque la persona con quien salí era más joven que yo, y estaba consciente de que estaba conmigo, por los beneficios que le daba. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.